Hola a todos. Bueno, con este video ya estamos iniciando lo que es la unidad 3 de nuestra asignatura. En esta unidad lo que vamos a estudiar son las propiedades que presentan los conjuntos numéricos, los distintos conjuntos numéricos, básicamente los números reales. Y a la vez que vamos conociendo y formalizando este tipo de propiedades, vamos a ir utilizándola en lo que para nosotros es las pruebas, las demostraciones de no solamente de otras propiedades más, sino que también practicando de cómo ir formalizando eh, esas demostraciones que por ahí nos cuesta tanto hacer. Bueno, desde siempre ya conocemos, venimos estudiando los números reales y básicamente lo que sabemos hasta ahora es que tenemos dos operaciones básicas, ¿cierto? Esas dos operaciones, la suma y la multiplicación, si pensamos un poquito, ya la conocemos y las venimos estudiando desde siempre, desde que estamos en las aulas. Una de las características principales de estas dos operaciones es que son cerradas. ¿Qué quiere decir que sean cerradas? Si yo tomo cualquier par de números reales, estamos seguros de que al sumar esos dos números, el resultado va a ser un número real. Lo mismo, si tomamos esos dos números reales y multiplicamos, el resultado sigue siendo un número real. A eso nos referimos cuando hablamos de operaciones cerradas en un conjunto, en este caso el conjunto de los números reales. Formalmente estamos diciendo acá, por ejemplo, para todo A y B números reales, la suma de A más B es un número real y el producto A por B también es un número real. Estas dos operaciones tienen propiedades que, bueno, muchas de ellas ya intuitivamente ya nos damos cuenta de que son ciertas, pero bueno, hay que formalizarlas un poquito. Por ejemplo, propiedades para la suma, la primera propiedad que vamos a estudiar es la conmutatividad. La suma es conmutativa. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo la suma de A más B, con A y B números reales, esto es igual a que yo sume de la forma B más A. También se cumple la asociatividad. Ahora, para tres números reales, yo tengo que A sumando más, en este caso B más C, es igual a más B, y a ese resultado le sumamos C. ¿De acuerdo? Tercera propiedad. Existe un elemento neutro aditivo, en este caso neutro para la suma. En este sentido, el neutro es el número 0. El número 0 es un valor real de tal manera que cumple que si yo tengo cualquier otro número real, bueno, puede ser también el 0, ese número real más el 0 es igual, conmutativa, es igual a 0 más A, y eso es igual a A. ¿Sí? Por eso se lo denomina el elemento neutro, porque en definitiva, si yo sumo ese neutro a cualquier número real, el resultado sigue siendo ese número real. Existe también un inverso aditivo u opuesto, pero fíjense que en este caso la definición cambia un poquito y decimos que para cualquier número real existe el número menos a, también real, tal que cumple que a sumado a ese menos a, bueno, es igual a menos a más a, y eso es igual al neutro, es decir, al cero que ya conocemos. Todos los números reales tienen un elemento que llamamos opuesto, que lo simbolizamos colocando el signo menos adelante. Por ejemplo, si pensamos en el 5, número real, su opuesto, su elemento opuesto o inverso aditivo es el menos 5. Y de la misma manera, si pensamos por ejemplo en el menos 5, el opuesto de menos 5 es el 5. Bueno, pasemos ahora a las propiedades del producto. Algunas son muy parecidas. El producto también es conmutativo en los números reales. A por B es igual a B por A. También se cumple la asociatividad, ¿sí?
A multiplicado por B por C es lo mismo que A por B multiplicado con C. ¿De acuerdo? Existe un neutro, un elemento neutro multiplicativo, un neutro para el producto. Y en este caso, para esta operación, el elemento neutro es el 1. El 1 es el elemento tal que cumple que para cualquier número real, ¿sí?, ese número real multiplicado por 1 igual a 1 multiplicado por ese real y es igual a ese número real. ¿Sí? Cualquier número real que multipliquemos por 1 sigue siendo ese número real. Tenemos también un inverso multiplicativo o recíproco. En este caso llamamos también, lo llamamos recíproco al inverso multiplicativo. Pero una cosa que prestemos atención. Para todo número real A, pero con A distinto de 0, existe el A a la menos 1, le vamos a decir así, existe el valor real A a la menos 1, tal que A por A a la menos 1 es igual a A a la menos 1 por A, y esto da 1. Este valor A a la menos 1 es el recíproco o inverso multiplicativo de A. Por ejemplo, ¿quién sería el recíproco de 5? ¿Qué número multiplicado por 5 me da 1? Pensemos. Y bueno, 5 por un quinto da 1, ¿cierto? Entonces, un quinto vendría a ser el recíproco de 5. Y de la misma forma, si yo pienso primero en el un quinto, ¿sí?, 5 es el recíproco de un quinto. ¿Está? Ok. Y por último, tenemos la propiedad distributiva del producto con respecto a la suma. ¿Qué nos dice esta propiedad? Si yo tengo tres números reales, la expresión A multiplicado por, bueno, A por la suma de B más C, esto va a ser igual a A por B más A por C. Muchas veces utilizamos esta propiedad en expresiones escritas de esta manera, donde tenemos una suma, tenemos dos términos, y por ejemplo decimos, bueno, si yo tengo esta expresión, sacamos factor común A y expresamos el producto de esta manera. Bueno, básicamente lo que les quiero decir es que lo que estamos aplicando en realidad es la propiedad distributiva del producto con respecto a la suma. Muy bien. Bueno, sigamos. Entonces, bueno, a ver, repasemos un poquito. El opuesto o inverso aditivo de un número real es aquel que denotamos escribiendo el signo menos delante de él, y que cumple que si yo sumo a ese número real su opuesto, el resultado va a ser el elemento neutro de esa operación. En este caso el 0 para la suma. ¿Qué más podemos agregar de esto que venimos hablando acá del opuesto o inverso aditivo? Vamos a decir, por ejemplo, que el número 0 se conoce como identidad aditiva de los números reales. Y a partir de acá vamos a definir lo que es lo que llamamos la resta de dos números reales. ¿Qué es lo que vamos a decir? Si yo quiero hablar de la resta a menos b, la vamos a definir como la suma al elemento a le vamos a sumar el opuesto de b, del elemento que llamamos b. Es decir, ¿qué es a menos b? Es en realidad a sumado el opuesto de b. ¿De acuerdo? Lo mismo va a pasar con el producto y los elementos inversos multiplicativos de los números reales que no son ceros, ¿sí? Acá fíjense que aclaramos el recíproco inverso multiplicativo de un número real no nulo, a, o sea, estamos pidiendo que a no sea 0, lo definimos como a a la menos 1 o de manera equivalente 1 sobre a.
como la fracción o fracción 1 sobre a. ¿Y qué decimos? ¿Qué sabemos? Que a por a a la menos 1, o lo que es lo mismo, a por 1 sobre a, eso me da el neutro de la multiplicación. ¿Sí? Los inversos siempre me llevan el número al neutro de la operación. ¿De acuerdo? Entonces, el número 1 se conoce como identidad multiplicativa del sistema de los números reales y a partir de acá definimos el cociente de dos números reales, el cociente a sobre b, donde a b le pedimos que no sea 0, ¿sí? Al b le pedimos no ser 0. A sobre b es el producto de a por el recíproco de b. Es decir, a sobre b es igual a multiplicado el recíproco o inverso multiplicativo de b. ¿Se entiende? ¿Qué queremos decir con esto? Es que en realidad la resta y el cociente la trabajamos en relación a lo que ya conocemos como las operaciones suma y producto. ¿De acuerdo? Y utilizando lo que son las definiciones de los elementos inversos, opuesto para la suma o recíproco para la multiplicación, y los neutros de cada operación. Fíjense una cosa, siempre vamos a pedir cuando hablamos de un cociente, para que ese cociente esté bien definido, que el denominador no sea 0. Una división de algo por 0 no está definida, no existe. ¿De acuerdo? Y eso es una cosa que vamos a tener que tener en cuenta siempre. Bueno, hay otras propiedades de los números reales que podemos ir viendo. Por ejemplo, en el caso de las igualdades, ¿qué tenemos para la igualdad? Por ejemplo, la simetría, si tenemos que si a es igual a b, entonces se cumple que b es igual a a. Y uno podría pensar, bueno, pero ¿por qué molestarse en estudiar este tipo de igualdades si claramente uno intuitivamente diría que eso es cierto? Pero es una cosa que es muy importante porque tenemos que acostumbrarnos a leer este tipo de cosas, más que nada cuando tenemos cosas complicadas. Si a es igual a b, entonces b es igual a a. ¿Sí? Si esta cantidad es igual a esta, al revés también. La transitividad para las igualdades, si yo tengo que a es igual a b y b es igual a c, entonces, seguro, a es igual a c. Oye, ya me estoy adelantando. Bueno, acá lo que les decía un poquito. Vamos a ir viendo otros teoremas que nos van a ser de utilidad en este práctico y de acá en adelante. Uno de estos resultados muy importantes que necesitamos conocer bien es lo que llamamos la ley uniforme. ¿Qué es lo que nos dice la ley uniforme? La ley uniforme nos habla para la suma y para el producto. Para la suma nos dice que si yo tengo dos cantidades, acá le ponemos para todo a, b y c números reales, si a es igual a b, entonces si yo sumo en ambos lados de la igualdad la misma cantidad, esa igualdad se mantiene. A más c va a ser igual a b más c. Si a es igual a b, a más c es igual a b más c. Cualquiera sean los números reales a, b y c. En el caso del producto, para todo a, b y c números reales, si a es igual a b, entonces se cumple que a por c es igual a b por c. ¿Sí? Si yo tengo dos cantidades que son iguales y las quiero multiplicar por 2, por ejemplo, el doble de a seguirá siendo igual al doble de b. No, bueno, será igual al doble de b. Si a es igual a b y multiplico ambas cantidades por un medio, por ejemplo, estoy diciendo que la mitad de a es igual a la mitad de b. ¿Cierto? Esta ley uniforme me sirve para operaciones en donde yo necesito mantener la igualdad de ambas expresiones en ambos lados. Las expresiones que están en ambos lados de la igualdad.
Lo vamos a utilizar mucho, por ejemplo, cuando resolvamos ecuaciones, en el tema que sigue, en el práctico que sigue. Un resultado casi inmediato de lo que ya venimos viendo, por ejemplo, son las leyes cancelativas, que no hay que confundirlas con las propiedades que acabamos de ver recién, con la ley uniforme. ¿Qué me dice las leyes cancelativas? Nos hablan un poquito de las recíprocas de las anteriores, o sea, las implicaciones recíprocas. Si A más C es igual a B más C, entonces A es igual a B. ¿De acuerdo? A no confundirse con estas dos teoremas, de estas dos leyes, ¿verdad? Para el producto, si si A por C es igual a B por C, y C distinto de 0, es importante pedir que C no sea 0, entonces A es igual a B. ¿Por qué pedimos que C distinto de 0? Porque fíjense, si A y B, si C es igual a 0, no importa quién es A ni quién es B, seguro que si yo multiplico por 0, en ambos lados del igual voy a tener 0. Quien sea A, quien sea B. Entonces, la idea de este teorema es que planteemos esta proposición en el caso de tener también C distinto de 0. O sea, agregamos esa hipótesis. Bueno, ¿qué hacemos para la prueba? Para la demostración de este teorema, por ejemplo. Vamos a empezar a utilizar lo que ya venimos viendo, o sea, las propiedades que ya venimos enunciando por lo menos hasta ahora. Nos faltan muchas más. Tenemos como hipótesis, por ejemplo, para el caso del producto, dos hipótesis. Esta igualdad, A por C igual a B por C, y que C no es 0. ¿Sí? Acá escribimos las dos hipótesis. Y la conjunción. Tesis consecuente, A es igual a B. De esto vamos a llegar a esto. Entonces, ¿qué decimos? Por ejemplo, miren lo que podemos hacer. Nosotros tenemos como verdad que A es igual a A por 1, por ser el 1 el elemento neutro para la operación producto, ¿cierto? Y estamos convencidos de esta igualdad. ¿Está bien? Bueno, A1, el elemento neutro, lo vamos a disfrazar y lo vamos a escribir de esta forma. Como C es distinto de 0, existe el elemento recíproco de C, existe C a la menos 1. Si yo no hubiera tenido esta hipótesis, por ejemplo, no podría haberlo mencionado al C a la menos 1. ¿Estamos de acuerdo? Al ser distinto de 0, el C distinto de 0, existe su recíproco o inverso multiplicativo. Y de tal forma de que C por C a la menos 1 es 1. ¿Sí? Acá al costado, un poquito en magenta, iremos escribiendo las justificaciones. En cada línea vamos justificando los pasos que vamos haciendo. Bueno, fíjense, asociativa del producto para ordenar un poquito las operaciones que tenemos acá. A por C, A por C a la menos 1, ahora lo asociamos de manera distinta y escribimos A por C a la menos 1. ¿Sí? Pero fíjense, acá utilizo la otra hipótesis. ¿Se acuerdan que tenemos que A por C es igual a B por C? Entonces lo que hacemos acá es una sustitución. Si A por C es igual a B por C, escribo B por C en el mismo lugar. ¿De acuerdo? O sea, hacemos una sustitución. Porque en la hipótesis tenemos que eso es cierto. Y volvemos a asociar de manera que nos resulte conveniente. En este caso escribimos que B por C, y todo esto por el recíproco de C, es igual a B por C a la menos 1. Pero C por C a la menos 1, eso es ¿a qué es igual? Eso es igual a 1. ¿Sí? ¿Por qué es igual a 1? Porque usamos el recíproco de C. ¿Se dan cuenta que en cada línea vamos justificando y escribiendo
o la propiedad o la ley o lo que estamos haciendo para llegar a esa línea. Y b por b a la menos 1, ¿eso a qué es igual? Ese es igual a b. ¿Por qué? Porque 1 es el elemento neutro del producto. Entonces, ¿qué es lo que hicimos acá? Partimos de un lado de la igualdad y mostramos que eso es igual a lo que tenemos del otro lado. En este caso, que eso es igual a b. En eso consiste la demostración para, en este caso, para el inciso b del teorema. ¿Sí? El inciso A es un poquito más sencillo, siguiendo casi las mismas reglas, se lo puede hacer. Eso queda para ejercicio de ustedes, practicar, usar propiedades para las demostraciones. Otro resultado importante, por ejemplo, el opuesto del opuesto de A es igual a A. ¿Sí? Y esto vale para cualquier número real A. Bueno, acá aclaramos un poquito. El opuesto del número real, el opuesto del opuesto del número real es el mismo número real. Pero bueno, esto también hay que demostrarlo y esa demostración va a quedar como ejercicio para ustedes. Bueno, veamos entonces algunas propiedades sobre los productos que involucran al número 0. Entonces, primer resultado, para cualquier número real tenemos que a por 0 es igual a 0. Esto es lo que conocemos como la propiedad del 0 como elemento absorbente en los números reales. Cualquier número real multiplicado por 0 resulta 0. Si bien es algo bastante intuitivo, fácil de pensarlo, requiere una demostración formal. Bueno, mostremos entonces de que cualquier número real multiplicado por 0 es 0. Para la demostración partamos de que 0 es igual a 0 más 0, porque en realidad lo que estamos haciendo es aplicar la propiedad que dice que existe el neutro aditivo y que es justamente el 0, y sumamos 0 a uno de los lados de la igualdad. Bueno, la igualdad es 0 igual a 0, pero bueno, sumamos el neutro a uno de esos lados. ¿Ok? A continuación lo que vamos a hacer es aplicar la ley uniforme del producto y vamos a multiplicar ambos lados de la igualdad por el mismo valor real, en este caso por a. ¿Sí? Entonces nos queda que a por 0 es igual a a por 0 más 0. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, aplicamos ahora la propiedad distributiva en el lado derecho de la igualdad y decimos que si yo tengo a por 0 más 0, esto es igual a tener a por 0 más a por 0. Y a este resultado le vamos a llamar 1, para tenerlo en cuenta. Por otro lado, tenemos que a por 0 es igual a por 0, ¿cierto? Y eso va a ser igual a por 0 más 0. Es decir, aplicamos de nuevo la propiedad de la existencia del neutro aditivo, pero en este caso a por 0. Acá hay quizás un pasito que no está hecho. De a por 0 igual a por 0, sumamos al lado derecho el neutro de la suma. O sea, sumamos 0. Pero fíjense, de 1 y 2, si a por 0, si esta cantidad es igual a esta cantidad, y esto que tengo acá es lo mismo que tengo acá abajo, entonces si el lado izquierdo de esta igualdad es igual al lado izquierdo de la que está abajo, entonces sus lados derechos son iguales. Puedo pensar eso, ¿verdad? De hecho es lo que vamos a hacer. Igualando 1 y 2 tenemos que a por 0 más a por 0, que lo tenemos acá, es igual a a por 0 más 0, que lo escribimos acá. Y usamos entonces la propiedad que acabamos de ver, la cancelativa, es decir, cancelamos esta cantidad con esta cantidad y nos queda que a por 0 es igual a 0.
Y esto es justamente lo que queríamos probar. ¿De acuerdo? Y ahí termina nuestra demostración de que cualquier número real multiplicado por 0 es 0. Y fíjense en que estamos utilizando las propiedades que hasta ahora venimos estudiando, conociendo. ¿Sí? Muy bien, sigamos avanzando. Tenemos esta. Dice, para cualquier par de números reales A y B, si A por B es igual a 0, entonces A es igual a 0 o B es igual a 0. Es decir, si yo tengo un producto de dos números que es 0, entonces alguno de los dos tiene que ser 0. De nuevo, algo bastante intuitivo de entender, pero requiere una demostración formal. ¿Cómo lo vamos a hacer? Veamos. Bueno, si alguno de los dos valores, acá decimos si A es igual a 0, pero tranquilamente podemos pensar para B, si uno de los dos valores es 0, no importa cuánto valga el otro, ¿sí? Me queda que 0 es igual a 0, y entonces ya seguro que se cumple la tesis. Alguno de los dos es 0. Bueno, si uno de los dos es 0, si A o B es igual a 0, se cumple que la hipótesis es verdadera y también se cumple que la tesis es verdadera, por lo tanto verdadero implica verdadero, ya es verdadero. El asunto está en probar para los casos cuando A y B no son 0. ¿Sí? Entonces, vamos a suponer que A no es 0. Si A no es 0, entonces seguro existe su recíproco, A a la menos 1. Entonces, ¿qué hacemos después? Si partimos de la hipótesis, vamos a usar en este caso el método directo, vamos a partir de la hipótesis para probar la tesis. Si A por B es igual a 0 por hipótesis, entonces, por propiedad uniforme del producto, vamos a multiplicar en ambos lados de esta igualdad por A a la menos 1, es decir, por el recíproco de A. Entonces nos queda que A por B por A a la menos 1 es igual a 0 por A a la menos 1. Vamos a aplicar conmutativa y asociativa en el lado izquierdo. ¿Y qué vamos a hacer? Conmutamos y asociamos y agrupamos A con operado multiplicado con A a la menos 1 y todo esto multiplicado por B. Pero ¿cuánto vale A por A a la menos 1? Es decir, ¿cuánto es A por su recíproco? Bueno, antes que nada, del lado derecho, si yo tengo que 0 multiplico por A a la menos 1, ese resultado es 0 por ser 0 el elemento absorbente, o sea, el teorema anterior. Y ahora sí, del otro lado de la igualdad, del lado izquierdo, A por A a la menos 1, esto es 1, por ser A a la menos 1 el inverso o recíproco, también se lo llama así, acuérdense, el inverso multiplicativo, ¿sí? El 1. Pero 1 por B, ¿cuánto vale? 1 por B vale B. ¿Por qué? Por ser el 1 el elemento neutro en la multiplicación. ¿De acuerdo? Y entonces llegamos a que B es igual a 0. Y nosotros tenemos que probar que alguno de los dos es 0. Partimos de suponer que A no lo es, y si A no lo es, entonces B tiene que ser 0. De la misma forma, podemos pensar en partir de que B sea distinto de 0 y en ese caso llegar a probar que si B no es 0, entonces A debe ser 0. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a hablar un poquito de el orden en los números reales. Los números reales son un conjunto ordenado, es decir que si yo tengo dos números reales, uno seguramente, muy probablemente sea mayor que otro. Entonces, a ver, formalicemos un poquito esto. Si yo tengo dos números reales y por supuesto dos números distintos entre sí, estos pueden compararse mediante la siguiente relación de orden menor que.
acá está un poquito resaltado en otro color, y se representa con este símbolo, ¿sí? Entonces, ¿qué decimos? Por ejemplo, si A es menor que B, esto se cumple si y solo si la diferencia, la resta de B con A es un número positivo. Bueno, la pregunta después será, ¿cuándo será un número positivo? Y la respuesta va a ser cuando sea un número mayor que cero. ¿De acuerdo? Entonces, si A es menor que B, escribimos A con este símbolo menor que B, y de forma equivalente decimos que si B es mayor que A, escribimos con este símbolo. Geométricamente, ¿qué es lo que representa esta relación? Que A sea menor que B significa que en la recta de los números reales, el valor de A está a la izquierda del valor de B. ¿Sí? Tan sencillo como eso. Entonces, definición. Si A es un número real, decimos que A es un número positivo si se cumple esta relación. 0 menor que A, o lo que es lo mismo decir, A mayor que 0. Y vamos a decir que es negativo si A es menor que 0. Bien. Bueno, de acá extendemos esta definición, extendemos hacia los otros símbolos de desigualdad. Y estoy hablando de las desigualdades estrictas en el caso de que A es menor que B, A mayor que B. Y con este símbolo estamos diciendo A menor o igual que B, y acá A mayor o igual que B. Es decir, estamos agregando con una disyunción la posibilidad de que sean iguales, ¿sí? A y B. Y todos estos símbolos los conocemos como símbolos de desigualdad.